A partir de la reforma constitucional de 2017, desaparecen las juntas federales de conciliación y arbitraje, también las locales. Estas van a ser sustituidas primero por centros de conciliación y luego, si no se llega a un acuerdo, por tribunales laborales. Esto es un gran paso porque pasan del Ejecutivo al Poder Judicial. Está con nosotros Margarita Darlén Rojas Olvera. Ella es presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, licenciada en Derecho por la UNAM. Es directora general jurídica y de gobierno de la delegación Iztapalapa. También está con nosotros Gerardo Valencia García de Quevedo. Él es director de la práctica laboral de Cuesta Campos de Guadalajara y Bajío. Es un abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Es socio fundador de Soluciones Globales de México en 2010. Hoy aquí, en Juzgue Usted. A partir de la más reciente reforma laboral, la de 2017, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. No solamente las federales, también las estatales, hasta donde tengo entendido. ¿Por qué desaparecen? ¿No venían siendo útiles para encontrar la conciliación entre capital y trabajo? Sí, mira, de hecho, esta reforma deriva de un estudio que le encarga Presidencia al CIDE, en donde efectivamente se hace un diagnóstico a partir de unas entrevistas que les hicieron a los secretarios del Trabajo. Creo que aquí faltó que ese diagnóstico fuera un poco más allá, sobre todo en el sentido de ver realmente cuál es la problemática que premia en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Ahorita tenemos una reforma constitucional que salió publicada efectivamente el 24 de febrero del año pasado, en el cual mandata que ahora la impartición de justicia pasará a manos del Poder Judicial y las juntas que estaban en este momento en el ámbito administrativo desaparecen. Pero bueno, todavía tenemos un periodo porque finalmente, aunque la reforma planteaba que se tendrían que hacer las modificaciones a las leyes correspondientes de un año, en este momento no se han hecho las modificaciones que en este caso particularmente tendría que ver la Ley Federal del Trabajo para primero establecer precisamente cómo se dará ese proceso de extinción de las juntas y la nueva creación de los órganos jurisdiccionales y además los tiempos, que eso es muy importante. Se tiene que prever varias cuestiones para que este nuevo modelo de justicia laboral sea realmente funcional y atendamos lo mandatado por el artículo 17 constitucional. Entre esas características que se encontraron en el estudio encargado al CIDE, ¿estaba presente la corrupción? No es que estuviera presente la corrupción, me parece que el estudio se hace referente a la utilidad y sobre todo en el aspecto que en aquel momento había pendiente de los tratados internacionales a ratificar, que México era de los únicos países que no se encontraba la implementación de la justicia a través del Poder Judicial. Entonces, ese medio en donde deberíamos de perfeccionar el procedimiento a través de un Poder Judicial y no a través de ahora como se encuentra en un tribunal que es acompañado de sector obrero, representantes patronales, no precisamente te va a evitar la corrupción, ¿no? El tema principal es más la transición hacia un poder judicial donde podamos tener una justicia más pronta, donde haya inmediación y el juez sea directamente quien resuelva, que no tengamos la problemática en cuestión de rezagos en el procedimiento, que un promedio de un juicio dura entre 3 y 4 años, acompañándolo obviamente con el juicio de amparo. Esto hace que tenga a bien el gobierno mexicano reformar constitucionalmente y hoy en día que nos encontramos en espera de la reglamentaria con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, esperando que tengamos un ideal mundo jurídico en materia laboral. Ojalá. Ojalá. Insisto en la pregunta de la corrupción. Hay muchas quejas de parte de los trabajadores, sobre todo, también de los empleadores, porque las juntas se convirtieron en un lugar en donde ya sabían, tanto trabajadores como empresarios, en qué iba a terminar el asunto de acuerdo a la dádiva que se diera. ¿Este vicio se reproducirá ahora que las juntas o que los tribunales laborales pasan al Poder Judicial? Mira, yo creo que el modelo de justicia laboral que en estos momentos se tiene que elaborar es precisamente para evitar estos actos de corrupción, porque no podemos dejar de desconocer que esto existe en las juntas. Sin embargo, tampoco creo que se deba de generalizar, porque así como hay buenos abogados, también tenemos malos abogados. De hecho, esta parte es exacto, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte fundamental. Si queremos un nuevo modelo de justicia que funcione, también debe de ir aparejado de sanciones para los abogados, porque en esta parte tan importante que tú
mencionas de la corrupción, pues no solamente los funcionarios que están dentro de las juntas, sino también esos abogados que al final están dispuestos por pagar y no hacer también pues su labor que nos toca precisamente de elaborar buenas demandas o elaborar buenas contestaciones de demanda y los elementos de prueba, que además una de las desafortunadas prácticas que tenemos en el ámbito laboral es quien mejor miente, es quien gana en los asuntos. Entonces, esto en la Ley Federal del Trabajo debe de quedar muy bien sancionado para efectos de evitar este tipo de prácticas. Y esto también debería de ir aparejado con un tema de que tiene que ver, que se ha discutido muchos tiempos, que tiene que ver con la colegiación de los abogados, que yo más bien iría a un tema de certificación de los abogados para poder litigar en las materias correspondientes. Y estamos hablando en todas las materias como se certifican los médicos. Exacto. Aquí requeriríamos certificación en materia laboral, certificación en materia penal y en todas las materias. Y creo que eso nos ayudaría porque no, o sea, el tema de la corrupción creo que desafortunadamente no solamente ha permeado en la materia laboral. Creo que aún estando dentro del Poder Judicial, yo creo que en los menos casos, pero al final de cuentas también ha llegado a esos niveles. Lamentablemente. Esta reforma laboral, lo recordaba la licenciada Rojas, se aprueba el 24 de febrero de 2017. Correcto. Meses antes de que el Estado mexicano finalmente, tras 70 años, se adhiere al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cambia en algo esta reforma laboral y el papel de los tribunales laborales a la luz de esta adhesión al convenio 98? No, bueno, cambia en la forma en cómo se administra la vida sindical, que no nada más es también con el con el convenio 98, también con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Y el TPP? Y el TPP, la cooperación entre las Américas. Es un conjunto de eventos que han hecho que ahora con la reforma y con esta ratificación la vida sindical se modifique. ¿Cómo? Ahora la Junta de Conciliación no es quien va a velar por el interés de los trabajadores a través de la vida sindical. Se genera un nuevo centro de conciliación que es el que va a administrar precisamente a estas organizaciones, respetando de cierta forma la democracia sindical, la elección de sus líderes sindicales, la fortaleza de la fuerza, valga la redundancia, pero la fuerza de trabajo, que es quien mueve hacia el patrón, hacia quien genera la riqueza. Entonces, tratará de buscar este equilibrio. El Tratado 98 hace hincapié, sobre todo, en la forma en cómo debemos, como gobierno mexicano, como litigantes, como autoridad, evitar los sindicatos de protección, que era pues 40 años trabajando con ese esquema por pues un problema serio que se tenía ante una mala práctica de ciertos organismos. Igual que hay buenos funcionarios, hay buenos sindicatos, hay buenos líderes que realmente representaban intereses de los trabajadores, pero realmente esto se fue permeando a una mala práctica, como también la hay con los abogados, en donde piden en exceso situaciones que no los merecían sus clientes. Este sindicalismo de protección tendrá que evolucionar también a realmente velar por el interés del trabajador y ya no sea un negocio privado, particular, de ciertos líderes. Vemos ahora que empiezan a atacar a organismos que son del mismo estado, pero que a los líderes empiezan a golpearlos porque, bueno, su sentido de permanencia vitalicio no tenía un sentido de sí mismo. Claro. Entonces, el respeto por la democracia, una nula injerencia por parte del patrón hacia el sindicalismo es lo que ahora tendrá que velar el Centro de Conciliación cuando sea que la reforma lo permita, ¿no? Tener un año, pero pues no un año. Una de las grandes ventajas de esta reforma es precisamente el que privilegie la conciliación antes que llegar a un largo, costoso, incluso para nosotros los contribuyentes, un costoso juicio. Estos centros de conciliación, ¿tendrán la gente verdaderamente capacitada para conseguir que las partes lleguen a acuerdos? Yo creo que la base fundamental de tener la gente capacitada es que desde estos momentos se empiecen a realizar acciones, sobre todo primero para delinear los perfiles que se van a requerir para que se encuentren ubicadas las personas que realizarán esta función dentro de los centros de conciliación, ya sea locales o el propio federal. Entonces, si desde este momento se empieza a delinear qué perfil o qué tipo de personas se requieren, que tengan no solamente los conocimientos, porque además para ser conciliador también tiene que tener la habilidad de la sensibilidad, casi hacerla de psicólogo con las partes, sobre todo para encontrar el punto medio y lograr avenir a las partes en un acuerdo. Entonces,
por lo menos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, nosotros sí ya estamos realizando eso. También ha habido pláticas ya en este momento con la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Federal para empezar a realizar estos trabajos. Creo que es lo más relevante, independientemente de los pasos que siga la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Creo que sí es importante delinear, y no solamente para el tema de la conciliación, sino también en su caso particular para los órganos jurisdiccionales, porque si no nos van a ganar los tiempos. Va a venir la aprobación de la reforma y luego en esos momentos, si apenas se comienza a estar seleccionando el personal, pues lógicamente seguramente pudiéramos estarnos enfrentando en algunos de los problemas que se enfrentó la reforma en materia penal, que finalmente les ganó. Fueron 8 años, ahí se establecieron 8 años para la implementación de la reforma, y prácticamente en el 8º año es cuando se estaba dando precisamente la capacitación y la selección de personal. Entonces, por eso es tan importante que en estos momentos se delinee el perfil del personal que se va a requerir. Segunda es la capacitación. Eso es primordial para efectos de que este modelo de conciliación que se busca, en donde las partes puedan llegar a un acuerdo y esto reduzca el número de asuntos que lleguen a un asunto que se tenga que presentar formalmente en el Poder Judicial. A un juicio, claro. ¿Qué le diríamos a un trabajador? Porque lo hemos platicado pues casi desde el punto de vista legal, jurídico. Pero a un trabajador, ¿esto en qué le beneficia, licenciado? Que en lugar de esperar 3 o 4 años, tendrá en 3 audiencias un posible resultado, donde ya le van a indicar si tiene razón a lo que él está exponiendo en su demanda. Entonces, el acceso a una pronta justicia creo que es lo que va ¿Cuál será el plazo perentorio para esto? Realmente son, a partir de que empieza o concluye el procedimiento conciliatorio en el centro de conciliación, con su constancia va ante la Junta, ante el Tribunal Laboral, y tendrán 5 días el tribunal para hacer propia la demanda, correr traslado a los demandados, y 15 días para que den contestación. En un proceso después de estos 15 días tendrán 5 días para volver a señalar audiencia para escuchar la audiencia preliminar. Volverán a citar para audiencia de desahogo de pruebas y se acabó, te llaman para sentencia. Estaríamos hablando, si se respetara, 30 días, 45 días para que concluyera. La verdad es que también la Ley Federal del Trabajo cuenta con estos mismos plazos hoy en día, pero la carga de trabajo administrativa por parte de las juntas de conciliación resulta inaplicable. Entonces, dependerá también el presupuesto que tenga la Federación a dotar hacia el Poder Judicial para que puedan cumplir con estas funciones. Si no, será nada más trasladar y cambiar el nombre de Junta de Conciliación a un tribunal laboral con la problemática. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy aleccionador Muchas gracias. Pero muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Finalmente se dieron cuenta, el Ejecutivo no tenía nada que hacer impartiendo justicia y conciliación laboral. Y ahora las juntas de conciliación y arbitraje pasan al Poder Judicial. Eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.